Bueno, tenemos la segunda nota del día, muy interesante, por cierto. Teníamos mucha ganas de hablar con él. Porque el santafesino, y lo damos cuenta, Sí. ha cambiado el hábito cómo viajar. Ya casi no se usan los colectivos, ya no se ve gente colgada en los colectivos como era Ujú. otrora. Y es porque ha cambiado, o camina, o anda en bicicleta, o en moto, vaya uno a saber en qué. Y para eso tenemos en línea al ingeniero Fernando Imas, porque la Universidad Tecnológica Nacional hizo un informe acerca de cuáles son los nuevos hábitos de los santafesinos a la hora de movilizarse. Arquitecto Jorge Ferradas, ingeniero Jorge Ferradas, Mechi Terán y Gustavo Sánchez Romero los saludan desde REC. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a la mesa, ¿cómo están todos por Pero ahí? muy bien, Buenas gracias. tardes. La verdad que es un tema que ustedes abordaron muy interesante, porque a todos nos llama un poco la atención. ¿Cuáles son los nuevos hábitos de cómo se traslada el santafesino? Porque ya no vemos, como decía yo recién antes de presentarlo, gente colgada en los colectivos, gente en la parada, ya no se ve tanta gente en las paradas, incluso en horarios picos no era lo que era otrora. ¿Qué ha pasado con la sociedad santafesina en este caso? A ver, bueno, en primer lugar voy a contextualizar un poco el proyecto. Es un proyecto que nosotros iniciamos el año pasado, a principio del año, y que está orientado al desarrollo de políticas para lo que son la movilidad sostenible. Ujú. Y es un proyecto que lleva 3 años, o sea, tiene 3 años de duración, o sea que termina a finales del año que viene. Y una de las etapas planteaba justamente determinar cuáles eran los patrones de movilidad aplicados, porque digamos estas políticas de movilidad sostenible están aplicadas a la ciudad de Santa Fe. Y como les decía, conocer cómo se movía o cuáles eran los patrones de movilidad. Y para eso comparamos datos relacionados con la movilidad en transporte público de pasajeros, los accesos a la ciudad de Santa Fe y el estudio de tránsito en 6 esquinas claves en función de información que teníamos del año 2017, la comparamos con información que relevamos el año pasado, en octubre de 2021. Y los resultados que nos dieron fue, bueno, parte de lo que comentaba usted, o sea, una caída del orden del 40% aproximadamente en la demanda de transporte público, pero que también se vio acompañada de una caída de la oferta de transporte público. O sea, la Ajá. oferta de transporte público también cayó, obviamente como producto de la caída de la demanda. O sea, esto es lo que se llama, en transporte se llama el círculo vicioso, ¿no es cierto? Es como el jueguito de las fichas de dominó, ¿no es cierto? Una vez que empieza a caerse, o sea, que vamos a suponer que la caída fue producto de la pandemia, se caen los pasajeros, entonces los pasajeros generan menores ingresos a los operadores, entonces el operador empieza a invertir menos en el sistema, la calidad del servicio cae, entonces siguen cayéndose pasajeros, se sigue debilitando el sistema y se termina colapsando el sistema de transporte público de pasajeros. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, dentro de ese jueguito de fichas de dominó, hay que sacar una del medio para evitar que eso siga cayendo y ponerse a pensar en medidas que reactiven ese sistema o ese subsistema. Respecto a lo que usted planteaba, ¿a dónde se fueron esos pasajeros que dejaron de moverse en colectivo? Ujú. Bueno, en parte puede ser que las nuevas formas de trabajo, el home office, hayan hecho que hay gente que todavía aún sigue trabajando desde su casa, cada vez menos, pero hay gente que sigue trabajando. Eh, hay otras personas que por temor a contagios dejaron de viajar en el colectivo y no volvieron más. Hay otra gente que se bajó del colectivo por este efecto que yo les decía, por el tema de calidad de servicio, encontró otra forma de movilidad. Y de lo que nosotros analizamos respecto a estas 6 esquinas estratégicas que medimos comparando tránsito y clasificación de vehículos de 2017 a 2021, vimos que los vehículos, llamémosle individuales, ¿y qué le digo vehículos individuales? Automóvil, Ujú. Ujú. motocicleta y bicicleta crecieron considerablemente de 2021 a 2017. Es decir, que hay un traslado hacia el uso individual de los vehículos versus la utilización del transporte colectivo, por diversos motivos. Pero, a ver, si nosotros, nuestro proyecto apunta a elaborar políticas
que apunten o que digamos que coayuden a la movilidad sostenible, el motor principal de la movilidad sostenible lo lleva a cabo el colectivo, el transporte público pasajero. Entonces, estamos, digamos, viendo una situación que deberíamos elaborar propuestas para tratar de revertirlas, porque el transporte público pasajero es la herramienta fundamental que sostiene esta movilidad sostenible, ¿no es cierto? Y más, buenas tardes, Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. A ver si le interpreté, no es solamente como una pregunta de rigor metodológico. Lo que ustedes hicieron fue poner un fulano con un cuentaganado en estas 6 esquinas midiendo cómo se modificaba el flujo de vehículos. No, en estas 6 esquinas, haciendo conteos esporádicos para conteo y clasificación. En estas 6 esquinas. Está bien. Fue un trabajo de campo, digamos. Fue un trabajo de campo donde iban midiendo la variación que tenía el tráfico urbano. Sí. Bien. Exactamente. En esas 6 esquinas estratégicas. Bien. En el transporte público tenemos información, o sea, transporte público hoy con el tema de SUBE, o sea, la posibilidad que tenemos de procesar información es infernal. Entonces, lo que hicimos fue censar todo el octubre de 2017 versus todo octubre de 2021, y algo parecido hicimos con el conteo volumétrico de los vehículos que acceden a la ciudad de Santa Fe por la ruta 168, ahí a la altura de la zona de los boliches, por ahí. Uh-huh. Bien, porque en realidad lo que le quería preguntar yo es que con este tipo de relevamiento es muy difícil ponderar que la crisis del sistema público de transporte es previa incluso a la pandemia y previa a 2017. La involución era muy marcada y tiene que ver con la fórmula polinómica, con los hábitos de transporte de la gente, con los costos que tuvo el incremento del transporte, que en realidad eso no se puede ponderar en ese tipo de relevamiento. No, por supuesto. Además, por otra parte, fíjese que el año 2017 fue un año dentro de los pasajeros transportados, fue uno de los mejores años del sistema de transporte público. Claro. Y después, como usted dice, empezó a decaer. Y es más, o sea, nosotros sacamos la foto de octubre versus octubre, porque en realidad nos limitaba a hacer ese análisis. Me parece que se cortó. Se tomó. Perdón. Ahí está. Sí, estaba entrando otra llamada, perdón. No le decía que nosotros hicimos la foto de octubre versus octubre, pero porque teníamos los datos de esas estaciones, de esas 6 esquinas. Si yo hiciera la estimación a lo mejor de marzo o abril, marzo 2022 versus marzo 2017, probablemente la caída sea un poco menor, porque de hecho hay un aumento en la demanda respecto a octubre. Claro. Obviamente no llega a esos niveles de 2017, pero tampoco llega a la oferta, por lo que usted plantea, ¿no es cierto? La oferta de transporte, la oferta y la calidad de servicio que se está prestando en la actualidad, tampoco atrae al pasajero que se fue del sistema a que vuelva. Claro. Pero porque el país está hoy plagado de subsidios, atravesado de subsidios, un mercado, un servicio público que de otra forma no podría funcionar, porque las ciudades están modificando su forma de moverse, y hay ciudades, por ejemplo, donde son más redondas, donde el transporte público es menos usado, donde las ciudades son rectangulares, como Santa Fe, por ejemplo. A ver, por otra parte, el diseño del sistema de transporte público de Santa Fe tiene unos cuantos años, y en el tema en transporte y movilidad, las verdades, digamos, hacen que, o sea, no es que digo que haya que modificar absolutamente todo continuamente, pero una alternativa que era válida hace 15 años quizás no lo es ahora completamente. Claro. Entonces hay que ir acompañando esos cambios. Una cuestión, digamos, anecdótica, pero por ejemplo, cuando hablamos de movilidad hace 15 años o hace 10 años, jamás se nos hubiera ocurrido que existían los monopatines eléctricos. Sí, eso le iba a decir. No es que, eso le iba a decir.
hay millones, pero ya forman parte del folclore urbano, ¿no es cierto? Y que incluso, por otra parte, esto que usted hablaba de usos y costumbres, para lo que fue concebido ese elemento es para acceder a un sistema de transporte más masivo. Es decir, yo salgo de mi casa en mi monopatín y hago 6, 7 cuadras hasta una estación de metro, una estación de colectivo, viajo en el metro, en el colectivo, y me bajo y hago otras 7, 10 cuadras para ir a mi trabajo o al lugar de destino. Claro. Y acá en Santa Fe lo estaban usando como un modo de transporte alternativo. Sí, porque además es una ciudad plana, no tiene subidas y bajadas, entonces... Y permite. Y le pregunto, a ver, porque esto que usted está describiendo, que lo vemos todos, pero que quizá usted le está dando un rigor científico a nuestra percepción cotidiana, choca fuertemente contra las expectativas de las ciudades y los ciudadanos de sacar los automóviles de las zonas céntricas, porque los usuarios queremos entrar al negocio, que el auto nos deje en la puerta, pararlo en la puerta, adentro del negocio prácticamente. Digo, pero esto lo que está haciendo es volcar más gente al centro, cuando hay ciudades, por ejemplo, como Distrito Federal, tienen segmentada la patente para poder ingresar un día y otro día no, o en Europa que los autos se quedan a 10, 15 cuadras de la zona céntrica. Sí, discúlpeme que están entrando llamadas. Sí, es que lo están escuchando por REC y... Sí, me dicen atender el teléfono. No, el tema ese de lo que usted plantea de lo de las patentes es una medida de corto plazo. Porque a la larga, ¿qué termina pasando? Usted se compra un vehículo clase B o clase C, pero que tenga la patente par o impar inversa, y encima el problema es peor todavía. Pero es cierto que algunas ciudades lo implementan. Lo que hay que hacer es brindarle alternativas, o sea, potenciar el transporte público para que pase a ser una alternativa. Y, por ejemplo, hay ciudades como en Barcelona en donde no hay limitaciones por patente, sino que directamente hay sectores los fines de semana, por ejemplo, en donde no puede entrar, están imposibilitados de ingresar. Sí. No se puede estacionar en ningún lado. Usted puede acceder a un lugar, pero no tiene lugar para estacionar. Entonces, en definitiva, termina no yendo. Pero ¿qué pasa? Usted tiene un sistema de transporte público que es absolutamente eficiente y que no extraña para nada su vehículo particular, porque el transporte público lo lleva a todos lados. Tiene un sistema de alquiler de motos o de bicicletas municipales, que también puede sacar una moto en cualquier lugar y con el teléfono ni siquiera tiene... O sea, con la aplicación. Con la aplicación, claro. Entonces, y por otro lado, cada ciudad tiene su característica particular. De nuestro estudio, además, lo que nos permitió validar, además de esas caídas, es que la ciudad se sigue moviendo en términos de concentración horaria exactamente igual. O sea, los picos que nosotros veíamos en 2017 son exactamente los mismos, nada más que con menor cantidad de pasajeros. Claro. O sea, es una ciudad que, si uno hace el corte de 0 a 24, es, no sé, el perfil de un camello, de un dromedario que tiene 3 picos. Claro. Y que a lo mejor usted me viene y me dice, che, pero ¿por qué no implementan lo que hicieron en tal ciudad, en donde se fortalece el pico de la mañana y el pico de la tarde? Y porque en Santa Fe el mayor pico de transporte público pasajero no está ni a la mañana ni a la tarde, está al mediodía. Cuando sale la gente de la administración pública. Claro. Y cuando van los chicos a la escuela o vuelven de la escuela, o cuando la gente sale del comercio, pero la mayor concentración de pasajeros se da entre las 12 y la 1 del mediodía. Ingeniero, buenas tardes. Mercedes Terán es mi nombre. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Esta migración de pasajeros, usuarios del transporte público a transportes individuales, ¿contribuyó también en gran medida a el caos o a aumentar el caos vehicular, verdad? Sí, seguramente. ¿Eso cómo se puede solucionar a nivel de política pública? A ver, hay dentro de lo que son las políticas de movilidad sostenible, apuntan a 3 grandes ramas. O sea, la movilidad sostenible está orientada, o sea, surge como una problemática que genera el impacto del vehículo particular en el medio ambiente. Entonces, las políticas apuntan o hay 3 grandes líneas. Una es mejorar la eficiencia de los motores de combustión interna.
¿sí? Claro. Es decir, yo tengo motores cada vez menos contaminantes, entonces no me importa que haya la misma o más cantidad de vehículos. Bueno, eso no lo podemos Sí, tocar. desde un punto de No, vista claro. ambiental. Eso desde un punto de vista ambiental. Exactamente. Dentro de 50 Todo, años, todo. dentro de 30 años, ya las automotrices dicen que solamente circularán autos híbridos, así que. O eléctricos, claro. O exacto. eléctricos. Tal cual. Bueno, la Unión Europea apunta, si no me equivoco, 2030. Claro. Estamos a nada. Nosotros seguramente... Sí, seguramente 2050. nosotros iremos... Un poco más lento, Claro, ¿no? nosotros 2050. Sí. Sí. La otra gran línea es que la gente se mueva menos. Es decir, descentralizar, y lo que usted decía que tiene que ir al centro, que no tenga necesidad de ir al centro, sino que tenga esos famosos, como le dice Diana ahora con el tema de la pandemia, los negocios de cercanía. Bueno, pero en eso donde existe, pueda Fernando, ir. ahora. Santa Fe tiene esa Sí. particularidad que tiene, por eso yo le decía de la ciudad rectangular, que tiene picos Ujú. de impacto comercial cada 20, 30 cuadras. Si uno agarra cualquiera de las Sí. avenidas, se va a encontrar de que tiene microcentros en Blas Parera, en Aristóbulo del Valle Sí. y demás. Eso El tema es facilita. que hay que cambiar las conductas, de las personas para que utilicen eso, para que vayan a la escuela de su barrio, para que tengan el banco o la administración municipal, lo que hizo, creo que fue el gobierno anterior, que hizo la creación de esos distritos barriales, Claro, todo esto, claro. eso también colabora. Entonces, yo tengo que moverme por día, en lugar de moverme 5 kilómetros, 3 kilómetros, tengo que moverme 8 cuadras. Claro. Bueno, esas 8 cuadras las puedo hacer caminando, las puedo hacer en bicicleta. Bueno, perdón, pero ahí tenemos Y la otro otra- problema, perdón, Sí. le hago un paréntesis ahí, porque si yo no tengo Sí. que ir hasta el centro qué sé yo, a hacer cualquier trámite, estoy debilitando el flujo del transporte público. Entonces la ecuación polinómica que brinda la sustentabilidad del servicio se vuelve inviable. Sí, es que ya está inviable. Entonces, el sistema de transporte público, tal como fue concebido, digamos, debería repensarse mínimamente, porque así como está también, o sea, si el sistema se sostiene económicamente en las condiciones en que se está operando, con frecuencias que a lo mejor no son las ideales, con estado de los vehículos que no son los ideales, con recorridos que a lo mejor no son los ideales, bueno, entonces quiere decir que existe la necesidad de repensar si ese sistema es el adecuado o en realidad tenemos que migrar hacia otra alternativa. Perfecto. Claro. Ingeniero, Sí, pero es difícil sí. otra alternativa, porque pensando, perdón que le haga una pregunta más, pero me quedé muy atento a su reflexión. Santa Fe, ¿qué podría, qué sé yo? No podemos poner metro. El No. tren no ha funcionado. No, en las condiciones, como fue planteado, porque era un o sea, el tren es para altas capacidades y altas distancias, y como fue planteado tenía 20 cuadras, 30 cuadras, pero a ver, se inaugura el circunvalar. Sí. Dejamos de tener... Sí, ¿Cómo? lo escuchamos, sí. Se inaugura el circunvalar. Dejamos de tener entonces los trenes de carga adentro del ámbito urbano. ¿Hay algún corredor que pueda llegar a ser utilizable? Que digamos, pero a mediano plazo. Pero fortalecer el sistema de transporte público de pasajeros y no me acuerdo quién fue el que planteó el tema de que se sostenía con subsidios. Sí, yo se lo planteé. En la mayoría de las grandes ciudades, el transporte público, si la administración apunta a fortalecer el transporte, subsidia. O sea, Claro. el tema es que, a ver, yo subsidio, pero en realidad después pongo las reglas del juego y establezco que la frecuencia tiene que ser tal, el recorrido tiene que ser tal, los colectivos tienen que tener tal antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, pero además tenemos que partir de la base de tener una ecuación económica que sea clara y transparente, y que no diga, a ver, el empresario de transporte no tiene que ganar dinero. El empresario de transporte está arriesgando capital. Por supuesto, claro. Y por lo tanto, pero lo que pasa es que, a ver, hay una cuestión respecto, y por ahí me extiendo un poquito más, discúlpenme. Está bien. El transporte de pasajeros, primero que es un servicio público. En segundo lugar, es un negocio con bajo nivel de riesgo, en términos de que yo no salgo a vender pantalones, sino que ofrezco ese servicio público
Y como le decía, nosotros tenemos, o todos tienen, una serie histórica de pasajeros transportados que ahora se cayó, pero que nos permite estimar cuántos pasajeros van a subir. Aparte, bueno, a ver, el efecto de la pandemia hizo un problema un poco más amplio, pero me permiten estimar cuántos pasajeros van a subir el año que viene, cuánto van a subir dentro de 2 años, cuánto van a subir dentro de 5 años, para poder diseñar un sistema de transporte público acorde a esa demanda. No sé si me explico. Sí, pero es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, sí, es difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Nosotros, o sea, porque si no, nos vamos a encontrar con la ciudad que va a ser la selva de los automóviles, viendo a ver quién le pasa por encima a y quién. esperemos que las ciudades se conviertan como la ciudad de los supersónicos y los autos vuelen. Y que los autos vuelen y que... Sí. Ingeniero, bueno, impecable. Muchísimas gracias por el contacto con REC. No, por favor, que tengan buenas tardes. Hasta luego.